Muy bien, vamos a continuar entonces con la parte de funciones y vamos a hacer ahora un ejercicio un poquito más complejo. Decidí dejar este ejercicio, no incluirlo todo en el video anterior, para tratar bien, de una manera bien específica y bien clara lo que es el llamado o la importación de funciones. Lo que vimos en la diapositiva que dice funciones dentro de funciones. ¿Ok? Acá vamos a crear dos scripts. El primer script se va a llamar funciones. ¿Y qué vamos a hacer nosotros dentro de él? Vamos a hacer todas las funciones o procedimientos que posteriormente vamos a invocar desde otro script. ¿Ok? Yo tengo acá ya preparado mi entorno. Como les recuerdo siempre, a utilizar Jenny por la comodidad que nos permite mostrar el terminal para nosotros hacer nuestras pruebas sin tener que estar entrando y saliendo y abriendo y cerrando el editor que estemos usando. Y este ejercicio o este ejemplo que vamos a hacer lo que permite es calcular una cadena una cadena de texto y verificar si es palíndromo. ¿Ok? Como sabemos, palíndromo es que colocar la palabra de forma inversa. Voy a comenzar entonces a programarlo y en la medida que vaya tipeando voy más o menos explicando. Lo primero que colocamos acá fue el encoding, que ya esto es típico de nuestro programa. Ahora voy a importar OS, pero para esto voy a guardar. Vamos a llamarla funciones.py. Ok, le doy guardar. Luego voy a hacer un comentario acá y definimos la función para limpiar la pantalla. Entonces creamos una función def que se llame limpiar y va a ser una función que no devuelve ningún tipo de parámetro, que va a contener esta función os.system y dentro de la instrucción clear. ¿Ok? Luego definimos una función que se va a llamar inversa. Esa función inversa recibe un parámetro que va a ser string, ¿verdad? Y esta es la que se va a encargar de hacer o de invertir la cadena de texto que se le envía. En este caso vamos a llamarla cat de cadena, va a ser igual string, abrimos corchete, dos puntos, menos 1. Esta instrucción dentro de corchetes le indica con el menos 1 que la cadena que reciba deba invertirla automáticamente. Fíjense ustedes que esto también es otra función, pero definida por el sistema o definida en el sistema, ya que sin necesidad de ser recorrido dentro de la cadena nosotros podemos invertirla. ¿Ok? Y por supuesto esto va a imprimir un resultado que sería el resultado que se almacene en la variable cat. Luego definimos la función para calcular el palíndromo. Vamos a poner acá, definimos la función para calcular palíndromos y creamos la función des palíndromos y recibe el parámetro cadena y decimos palabra, vamos a llamarlo palabra inversa. Palabra inversa va a ser igual a la función inversa, ¿ok? Y le vamos a pasar por parámetro la cadena, es decir, dentro de la función palíndromo yo estoy invocando a esta función que está aquí arriba y les voy a pasar una cadena de texto y luego acá imprimo la función la variable palabra inversa. Ok, vamos a guardar esto. Vamos ahora a crear otro script, ¿verdad? Que vamos a llamarlo menú
.py. Vamos a guardarlo una vez. Vamos a colocarle acá el coding UTF-8 como siempre hemos hecho en todos nuestros scripts. Ok, y vamos a llamarlo menú.py. Podría ser otro nombre, pero bueno, ese es el que me viene ahorita a la mente. Y entonces colocamos acá las importaciones. Vamos a colocarle un pequeño mensaje para que sepan: importaciones desde el archivo funciones. ¿Y qué hago yo acá? Escribo import funciones. Es decir, dentro de este script estoy importando todo lo que haya dentro del script funciones. ¿Y qué debo hacer yo ahora? Por ejemplo, si yo quiero llamar a la función que va a limpiar la pantalla, debo escribir funciones punto limpiar, ok, sin parámetro. Y luego, si quiero llamar a la función que va a pedir la cadena, lo que debo hacer, vamos a colocar acá importación para la cadena. Escribo acá una variable, o sea un var, que va a ser igual rat input para que capture la cadena, y le digo ingrese la cadena de texto. Ok, luego, como ya importé mis funciones, le digo funciones punto palíndromos y le paso por el parámetro que es la función var, perdón, la variable var. Guardamos esto, hacemos un ls aquí para ver si está nuestro, ahí lo tenemos, ¿verdad? Funciones.py y menú.py. ok, entonces simplemente ejecutamos acá python menú.py, presionamos enter y vean ustedes que cuando presionamos enter automáticamente él importa de las funciones, ¿verdad? Porque le estamos diciendo vas a importar todo lo que lo que necesitemos del script funciones, y lo primero que le decimos es de funciones búscate la función que dice limpiar, y eso es lo primero que hace, busca la función limpiar que a la vez importa a la función OS y limpia lo que es la pantalla. Posteriormente le agregamos en una variable una cadena de texto, y eso es lo que nos está pidiendo ahorita acá el script. Vamos a ponerle acá mi casa, ¿verdad? Y cuando yo presione enter, él automáticamente va a pasar a la función palíndromo esa cadena que se va, o sea, la va a recibir la variable acá cadena, y la va a colocar dentro de la función, dentro de la variable palabra inversa, que invoca a la función que se llama inversa, que es la que va a realizar el proceso de inversión de la palabra que nosotros estamos enviando. Ok, presiono enter y ahí tengo acá el resultado de el proceso de inversión de la cadena. Entonces, básicamente, ¿de qué nos sirve o qué nos enseña este ejercicio? Nos enseña que nosotros podemos crear toda una serie de procesos, toda una serie de funciones en un script, y luego posteriormente empezar a utilizarlo mediante la instrucción import, empezar a utilizar esas funciones en nuestro beneficio dentro de otros scripts. Esto sirve mucho, por ejemplo, cuando vamos a hacer o que tenemos que hacer funciones que determinen si hay cierta cantidad máxima o mínima de caracteres. Eso lo podemos hacer en un archivo que se llame funciones.py o como queramos llamarlo, y posteriormente lo vamos a utilizar en nuestros scripts que vayamos trabajando. Esto también nos ayuda a no escribir mucho código, porque una vez que nosotros hayamos hecho una cantidad determinada de funciones dentro de un script, podemos reutilizar el código en una cantidad indeterminada
de script que vayamos haciendo en función del tiempo. Eso nos va a permitir ahorrar tiempo y trabajo y nos va a permitir ser mucho más eficiente a la hora de construir nuestros programas. Muy bien, eso es todo lo que tenemos por ahora y nos vemos en el próximo video.